Muy bien, es momento de escuchar vía remota desde Chile a Francisco Zambrano Mesa de la Universidad de Santiago de Chile con el trabajo titulado de Lionel Hutz a Legal IA, la necesaria revolución de la educación jurídica a partir del uso de inteligencia artificial. Escuchamos, profesor. Muchísimas gracias. Ciertamente es un honor estar con ustedes, estar virtualmente con ustedes a casi 7.000 kilómetros en esta jornada donde intentamos compartir algunas experiencias y reflexiones sobre el uso de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en eso, desde mi disciplina, el derecho, ciertamente no nos hemos quedado impávidos. Todo lo contrario, nos hemos visto enfrentados a esta verdadera revolución que ha sido la inteligencia artificial generativa y su masificación. En realidad yo creo que ese es el hecho revolucionario. Y es mi intención compartir con ustedes algunas ideas y algunas experiencias en materia de innovación que hemos implementado, que hemos reflexionado, además en un contexto mucho más grande de procesos de innovación docente para la asignatura que yo imparto y para la carrera de Derecho, en la que yo me desenvuelvo en la Universidad de Santiago. Y desde ya los invito a que en el siguiente bloque puedan conocer un poco más de esas experiencias de la boca de la profesora Vanessa Retamal, que integra el equipo de investigación y de innovación docente que yo dirijo desde la carrera de Derecho, donde ya completamos 8 años de experiencias de innovación. Ahora solamente les quiero hablar de cómo hemos ido introduciendo la inteligencia artificial en nuestras aulas. Y lo cierto es que suena desafiante, suena algo importante, algo efectivo, pero en realidad desde el mundo del derecho estamos bastante lejos, quiero ser muy sincero, de estar ayornados, de estar acomodados a los tiempos que corren respecto de esta modernización. Yo estoy seguro que ustedes han visto alguna vez esta escena tan curiosa de que ya completa 22 años, imagínense ustedes, perdón, 32 años, imagínense ustedes de existencia donde Bart Simpson quería ser, o le dice a Lionel Hutz que cuando fuese grande quería ser como él, ¿verdad? Entonces Lionel Hutz, el abogado de los Simpson, le plantea que esa es la mejor decisión que puede tener. En el mundo le faltan abogados y él se pregunta, ¿se imaginan ustedes un mundo sin abogados? Y lo cierto es que viene esa imagen terrible de la tercera viñeta, ¿verdad? Donde esa imagen utópica pareciera ser totalmente distópica respecto a lo que tenemos hoy día. Y la verdad es que el personaje de Lionel Hutz, probablemente ustedes lo sabrán, está inspirado en la primera viñeta, en un célebre filósofo del derecho, uno de los más conocidos y de los que se siguen estudiando hoy día, norteamericano. Herbert Lionel Adolphus Hart. Utiliza el segundo nombre y el apellido para construir esta idea de Herbert Lionel Hart a Lionel Hutz. ¿Verdad? Que era un extraordinario jurista, un extraordinario teórico del derecho, filósofo del derecho, pero que tenía fama de ser un pésimo litigante. Porque vivía en las ideas, vivía en la teoría, pero su concreción práctica era bastante distante de su genialidad teórica. Y en eso yo creo que refleja muy bien esta caricatura de Lionel Hutz, la imagen que probablemente podemos tener del ejercicio de la profesión, desgraciadamente, ¿verdad? Un abogado mediocre, un abogado más bien cuentacuentos, que no tiene mucha experiencia. Como en esa escena donde se pregunta a propósito de que Homero Simpson, yo la verdad es que no soy ningún fanático de los Simpsons, pero me parece muy interesante alguna figura. Homero Simpson había vendido su alma al diablo y el diablo, representado por su vecino, eh, ya ni me acuerdo, Flanders, le decía que cumpliera su contrato. Y Lionel Hutz dice, bueno, ¿qué es un contrato? Y se pregunta qué es un contrato. Dice, un contrato no se puede romper. Y cuando se da cuenta de que se sabía la definición, pero no supo aplicarla, simplemente corrió y se escapó del juicio. Esa figura del abogado es una figura que hoy está en tensión, ¿verdad? Es un abogado memorista, es un abogado que conoce muchos latinismos, muchas definiciones, muchas leyes, muchas jurisprudencias, sentencias, qué sé yo, pero que no es capaz
de aplicarla, sino simplemente es capaz de retener mucha información. De hecho, ustedes probablemente en la UNAM o en otras universidades verán, identificarán a los estudiantes de derecho porque son los que están memorizando, dando vueltas fuera de las aulas antes de enfrentar sus exámenes para poder repetir lo que el profesor ya dijo y lo que autores que están en libros empolvados ya conocen. Pero ciertamente eso está profundamente desafiado hoy día. ¿Y por qué? Por cuestiones como estas. ChatGPT y los otros productores de inteligencia artificial generativa hoy están aprobando los exámenes para ser abogados en todo el mundo. En todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, como en esta noticia, pero el año pasado conocí el testimonio del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca que decía también aprobó los exámenes aquí en Salamanca, en España. Y desde luego los podría poder aprobar perfectamente en Chile, estoy seguro que también en México. Y eso es un problema y revela primero la disociación de lo que nosotros estamos formando. Yo creo que este tipo de escenarios, este tipo de noticias nos muestra que estamos en las universidades formando abogados reemplazables por una máquina. Y no es que los abogados puedan ser reemplazados por una máquina, sino que en las universidades creemos que ese es el prototipo de abogado que debemos formar y por eso lo estamos formando y lo estamos sometiendo normalmente a exámenes repetitivos, exámenes memorísticos, exámenes de identificación, de descripción, de enumeración, de habilidades taxonómicamente bastante reducidas o bastante bajas o de poca intensidad en su complejidad. Y nos muestra con toda claridad que si las universidades no revolucionan sus procesos de enseñanza-aprendizaje, vamos a seguir certificando competencias irrelevantes o insuficientes para las demandas actuales y futuras. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es prometerle al mundo que vamos a cumplir el sueño de Lionel Hutz. Vamos a tener un mundo sin abogados, si es que esos son los abogados que vamos a seguir formando hoy día. Este tipo de abogados que enfrentados a un problema real, enfrentados a una crisis, a un desafío, a algo que debe solucionar, o enfrentar, abordar con inteligencia, con razonamiento, con argumentación, con análisis, con mirada estratégica, se dedica más bien a recitar definiciones, clasificaciones, artículos jurídicos de memoria, muchas palabras en latín que parecen hechizos de Harry Potter, para intentar solucionar un problema. Ciertamente eso no pasa en la realidad. Si ustedes han tenido la suerte, voy a decir, la suerte de consultar con un abogado, recordarán que difícilmente un abogado va a solucionar un problema simplemente citando un artículo, contándole alguna clasificación que en alguna cámara alemana pudieron haber descrito o diciendo algún latinazgo de esos que nos encantan a los juristas. Esto nos hace entrar, como les decía, en tensión, ciertamente porque nos fuerza a seguir cuestionando reiteradamente la forma de enseñanza del derecho basado en este modelo anacrónico que tiene como protagonista el profesor, que es la fuente del conocimiento, donde convencemos a los estudiantes que repitiendo lo que los profesores enseñando van a poder certificarse como abogados y en realidad enfrentados a la vida práctica se dan cuenta de lo que yo siempre he dicho, que los abogados nacemos prematuros. Los abogados nacemos prematuros porque en realidad certificados que somos abogados no somos capaces de enfrentarnos a un tribunal, no somos capaces en general de resolver problemas o de enfrentarnos a demandantes de nuestros servicios porque tenemos esa tremenda brecha entre la teoría y la práctica permanente. Y sobre eso, si bien han habido algunas innovaciones que han intencionado aprendizaje activo, lo cierto es que estamos bastante aletargados en eso. Y para peor, no incluí algunas diapositivas sobre esto. Ustedes probablemente han visto en las redes sociales o en las noticias la enorme cantidad de abogados que están siendo hoy día sancionados o ridiculizados, que puede ser peor, por usar inteligencia artificial sin criterio, que presentan formatos de recursos o de demandas descargados simplemente de ChatGPT sin ninguna eficacia, copiando sentencias que no tienen ningún asidero en la realidad, ¿verdad? Que son completamente inventadas copiando leyes que no existen, o peor, que son de otros países porque no le hemos especificado a ChatGPT o a Copilot o Gemini o al que sea. Mire, estoy en Chile y quiero que usted me responda respecto de Chile, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque los abogados olvidamos el rol de experto que debemos tener frente a un asistente como es
la inteligencia artificial y no la fuente del conocimiento. Estamos acostumbrados a que otro sea la fuente del conocimiento jurídico. Y no nos capacitamos, no aprendemos, estamos cada vez más resistentes y reticentes a la tecnología y eso naturalmente a las personas que se mantengan en esa tecnofobia laboral fomentada por las escuelas de derecho, por lo demás, donde cuesta muchísimo introducir innovaciones tecnológicas, lo cierto es que nos terminamos exponiendo cada vez más a tener un riesgo real en la empleabilidad de nuestros estudiantes. En el trabajo que presenté hago toda una revisión de literatura sobre la reformulación de la educación jurídica a propósito de la tecnología. No la voy a reiterar en esta presentación, pero ciertamente esto nos lleva a entender que debemos trabajar de forma colaborativa en la formación docente. La tecnología tiene que ayudarnos a mediar una formación colaborativa de nuestros estudiantes y no solamente en el ámbito del derecho, sino que además con las disciplinas conectadas, como la economía, la administración pública, la sociología, la historia, nos pueden ayudar muchísimo para intentar resolver problemas de forma colaborativa y así incentivar nuestra enseñanza. Algo de eso también hemos hecho en estas experiencias innovadoras. Tenemos que intencionar formalmente estrategias creativas para desarrollar el aprendizaje de nuestros estudiantes a partir de problemas reales y complejos y sobre todo incentivar el razonamiento crítico, que es lo que nos va a permitir gobernar la tecnología que podamos utilizar desde la aula de derecho, desde nuestro ejercicio profesional. Y para eso, por ejemplo, podemos utilizar la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial para reconocer que el estudiante no puede ser un receptor pasivo de los conocimientos o del contenido más bien, sino que tiene que ser un experto en el uso de la tecnología y del razonamiento jurídico y para eso, por ejemplo, la tecnología puede ayudar a procesar grandes volúmenes de información, revisar documentos legales, orientación legal básica y varios chatbots de orientación legal que incluso pueden ser entrenados y un ejercicio interesante que no lo he hecho yo, pero hace poco lo escuché de algún colega, tiene que ver con entrenar, por ejemplo, un chatbot. También la redacción de escritos tipo, de demandas tipo, nos puede ayudar al menos como un prototipo o al menos como un primer borrador o avance. Y algo que es bien interesante, traducir el lenguaje claro, este lenguaje tan críptico que tenemos los abogados, ¿verdad? Lleno de palabras polisilábicas, ¿verdad? Pero esto tiene que ser modulado, liderado para los estudiantes desde docentes expertos en esta materia, para permitir que el estudiante se dé cuenta de que tiene que liberarse de tareas rutinarias, de tareas que antes, los que estudiábamos antes de esta revolución digital teníamos que hacer y que ahora es ciertamente innecesario. Ahora, creo que un aporte que hace el trabajo de investigación presentado tiene que ver con contar algunas de estas estrategias, que por el tiempo ciertamente no las voy a poder relevar todas, pero a lo menos durante el año 2024, en la asignatura de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Chile, probamos o implementamos 8 estrategias a propósito de inteligencia artificial. Ahí está en 2 diapositivas, no las voy a abordar por tiempo, pero tiene que ver con el análisis colaborativo de casos jurisprudenciales, siempre pensando no solamente en el usuario inteligencia artificial, sino mediado por aprendizaje colaborativo. La inteligencia artificial no nos puede aislar del trabajo en equipo que es tan relevante, a pesar de que los abogados no estamos muy convencidos de eso. Pero el análisis colaborativo de casos jurisprudenciales, mapeo normativo compartido, elaboración conjunta de una guía estudiantil del derecho administrativo, o al menos de tópicos relevantes, de debates estructurados en equipo, crítica de argumentos o definiciones, diseño colectivo de simulaciones administrativas, simulación de requerentes de servicio y traducción al lenguaje claro. Y ustedes pueden ver que no solamente está descrita la actividad, sino la intervención de la inteligencia artificial en esa actividad colaborativa. Y ello ha tenido resultados muy exitosos, estoy bastante satisfecho con ellos. Fíjense ustedes que en el primer semestre del año 2024, y no quiero leer todos los criterios, pero ustedes se van a fijar que el nivel de satisfacción de los estudiantes estaba entre el 81 y el 86%, lo cual son porcentajes bastante altos. Creo yo que son porcentajes bastante altos.
sobre todo en términos comparados con otras secciones, otras asignaturas de la carrera. Fíjense ustedes que tiene que ver con la coherencia de la actividad, de la evaluación, de los objetivos, la diversidad de estrategia, la contextualización, la participación, el uso de tecnologías, incluso las relaciones humanas. Y después, al siguiente semestre, se ve una mejora estadísticamente significativa porque esa satisfacción que existía entre el 81 y el 86%, dependiendo del indicador, pasó a ser de entre el 92 y el 98%, bajo los mismos criterios, lo cual implica, en mi opinión, una mejora importante de un semestre a otro en esta asignatura, que es anual, y donde el estudiante va siendo además cada vez más consciente de la necesidad de aprender de este modo y por lo tanto es menos resistente en la medida que van pasando los procesos y el tiempo para darse cuenta de ello. Y ya para cerrar, en los últimos segundos que me quedan, nos parece a nosotros como equipo y a mí como representante en este trabajo de investigación que la integración de la inteligencia artificial ya está, ¿verdad? Lo que ocurre es que tenemos que hacerlo de forma intencionada como expertos docentes en nuestras carreras para formar realmente al ser profesional que necesitamos. Y en eso, desde la enseñanza del derecho, estamos tremendamente exhortados y llamados a eso. Y desde nuestra experiencia eso requiere un uso intencionado, es decir, no solamente casual, no solamente accidental, no una tarea para la casa, sino que tiene que ser usado en el aula a través de un aprendizaje colaborativo, idealmente grupal, en aula. Tiene que coadyuvar dentro de las estrategias de aprendizaje formales de la asignatura, porque eso entrega mejores aprendizajes y además mejor valoración de los aprendizajes por parte de los estudiantes. Eso requiere no solamente, y esto lo va a trabajar en la siguiente presentación del siguiente bloque la profesora Retamal, donde tiene que haber una innovación colectiva y sistémica, no solamente de la asignatura, sino que a nivel de ciclos de la asignatura, del proceso de aprendizaje, incluso de toda la carrera, para impactar con mayor decisión. Eso ciertamente es una perspectiva que debemos relevar, llegando incluso a transformaciones institucionales que puedan hacer mejor la enseñanza del derecho, no solamente de nuestra disciplina, sino que de las otras asociadas. La siguiente diapositiva y final es de agradecimiento y ciertamente les reitero mi correo electrónico por si fuesen tan gentiles de compartirme sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias. Ciertamente será nutritivo para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor Francisco, por su presentación. Y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que le quieran realizar al profesor, aquí o por Zoom. Yo mientras se animan otros profesores, de este lado saluda a Gustavo de la Cruz. Muchas gracias, profesor. Creo que sin duda nos lleva a una reflexión que, como bien lo dice su título, pues es inevitable esa evolución. Pero también lo difícil es que es un cambio complejo para poderlo llevar a su implementación, porque, o sea, efectivamente nosotros, a lo mejor como profesores, lo veíamos en la presentación anterior, podemos a integrarlo en una de nuestras asignaturas. Y como bien lo menciona, pues se requiere un esfuerzo mayor para hacer una integración más completa. ¿Cómo ustedes lo han percibido a nivel más institucional, digamos, a un nivel de las autoridades? ¿Cómo lo ven ellos? O sea, me queda claro que seguramente usted como profesor pues ya han estado haciendo estos cambios, pero sus colegas, los colegios, ¿qué opiniones han vertido al respecto? Le agradezco por la pregunta. Desgraciadamente no puedo verlo, profesor, pero le agradezco muchísimo su pregunta. Permítame la reflexión. Yo creo que las experiencias desde el liderazgo de la universidad, hay unas declaraciones formales relevantes, ¿verdad? De hecho, hoy la Universidad de Santiago está revisando su modelo educativo institucional, lo cual es ciertamente desafiante, pero naturalmente corre el riesgo de ser papel mojado
si es que no logra una implementación efectiva y estratégica en las aulas. Y en eso hay un artículo bien interesante que también hago alguna referencia de ello en el trabajo de investigación, donde eh, tenemos ciertos enemigos de la innovación, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis estudiantes en una de las primeras clases, ustedes son los principales enemigos de la innovación, ¿verdad? Porque el estudiante en su zona de confort está muy contento y tranquilo con transcribir lo que el profesor dice y después reiterarlo o repetirlo en la prueba y con eso en un ámbito de seguridad les da bastante tranquilidad. También diría yo que el segundo gran enemigo tiene que ver con los colegas más resistentes, que porque es más cómodo, porque es más fácil, porque siempre se ha hecho así, porque funciona, donde también puede haber alguna resistencia y en ese sentido hay cierto proceso de evangelización, si ustedes quieren, de ir convenciendo con experiencia. A mí me gusta detectar a los colegas que larvariamente comienzan a hacerlo para poder contactarlos, contarles un poco, invitarlos a seguir haciéndolo de forma un poco más intencional. Eso tiene que ver más con cierto voluntarismo de mi parte y de mi equipo. Y en tercer lugar, claro, hay cierta resistencia institucional siempre porque implica siempre correr riesgos, ¿verdad? Entonces, yo con toda honestidad le diría que estos procesos de innovación son difíciles, requieren recursos, requieren mucha voluntad, pero sobre todo requieren mucha decisión e intención de correr riesgos. Y eso yo también se lo digo a mis estudiantes, ustedes son mis conejitos de India y por lo tanto ustedes tienen que saber que estoy experimentando y vamos a ver cómo funciona. Gracias a Dios ha funcionado siempre bien, pero ciertamente implica correr riesgos de todas partes y eso siempre puede ser resistente. Si ha funcionado, como dicen vecinos suyos del norte, if it works, don't fix it. Creo que es algo que he escuchado más de alguna vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que sin duda, pues precisamente este trabajo con los estudiantes, pues es fundamental y ojalá que este contagio de las buenas experiencias pueda ir avanzando hacia otros profesores, hacia los colegios, porque sin duda, pues será inevitable. Recientemente yo veía igual un video muy breve que explicaba y ponía casos de personas y situaciones donde decían, yo no voy a ser sustituido. Y entonces venían muchos ejemplos de cosas y situaciones y profesiones que han sido sustituidas y creo que nos lleva o sea, yo desde que vi el título me vino a la mente ese video, ¿no? De efectivamente, de qué manera no un abogado podría ser sustituido por este tipo de herramientas bajo esta lógica que nos presentaba, ¿no? Donde es una lógica memorística o de una reflexión muy superficial. Y entonces, para que eso no sea así, pues justo tenemos que cambiar y no solamente entonces en el caso de los abogados, sino todos nosotros debemos repensar nuestras labores para que no sea una labor simplemente de repetición de lo que hemos aprendido y entonces se note la diferencia en este caso desde la parte de la reflexión crítica por parte de nuestros estudiantes, de los docentes y los mismos planes de estudio reflejen ese tipo de nuevas formas de aplicar el conocimiento. Muchas gracias, profesor. Encantadísimo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos sus exposiciones y me gustaría en estos pocos minutos que quedan recuperar como resumen general las siguientes ideas que han sido expuestas y donde nos han mostrado la importante relevancia de transformar las metodologías tradicionales centradas en el docente y en estudiantes pasivos en metodologías centradas en el estudiantado en un contexto actual con una sociedad cada vez más interconectada y tecnológicamente mediada. Y bueno, como ha quedado demostrado en los trabajos que nos han presentado, los resultados de esta integración son estudiantes con mayor motivación, mayor participación, autonomía, compromiso en la construcción de su conocimiento, así como la identificación del significativo apoyo que tienen los recursos y aplicaciones tecnológicas para agilizar los procedimientos, lo que permite priorizar el análisis, el pensamiento crítico y la evaluación continua del proceso de aprendizaje. Y finalmente, también como aquí se ha estado comentando, los retos que se reconocen son esta notable relevancia de docentes actualizados en el uso de tecnología,
en los principios pedagógicos del aprendizaje mediado por tecnología, sin olvidar la evaluación continua, no solo de los resultados, sino también de los procesos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Agradecemos su participación, profesoras Alejandra, Zaira y profesor Francisco, así como a ustedes aquí en la sala, como vía Zoom, por su atención en los temas expuestos en este bloque. Buenas tardes y bueno, damos paso a la siguiente mesa.